Póngase de pie. Vamos a celebrar 2020, año de poder y propósito. Visión DEF. Conoce a Dios. Encuentra libertad. Descubre tu propósito. Marca la diferencia. Corramos juntos con la visión. grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré, con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi ley. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Mi atención entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Por siempre cantaré, con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi rey. Oh perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres
rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey.
Muy buenos días con todos ustedes, buenos días familia Dios es fiel, buenos días también con las personas que se están conectando al canal de YouTube y a través del Face. Qué bueno verlos y qué bueno que estén con nosotros. El día de hoy quiero compartir con ustedes victoria ante las crisis. El ministerio de Jesús enfrentó infinidad de crisis, infinidad de dificultades, al igual que el apóstol Pablo, o que todos los hombres de ese tiempo, todos ellos también tuvieron dificultades, pero todos ellos impactaron su generación. En este tiempo nosotros también tenemos dificultades. La parte normal es tener dificultades, pero el problema no es tanto darle mucha importancia a lo que viene a ser el problema, sino cuál es la actitud, el cómo nosotros enfrentamos estas dificultades. Y cada vez que nosotros aprendemos a tomar buenas actitudes, obviamente eso determina cómo va a ser nuestra vida, si es victoriosa o simplemente vamos a tener una vida más que no va a pasar absolutamente nada, eres uno más. Y realmente Dios no te ha llamado para que seas uno más, Dios nos ha llamado para que nosotros marquemos la diferencia. Y recuerda que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 15, versículo del 30 al 33, acá habla una historia que realmente me gusta mucho de la vida de David. Y dice, David por su parte subió al monte Los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron allí. En eso le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró, Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte, donde se rendía culto a Dios, se encontró con Usa, el arquita, que le señaló duelo llevando sus vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de ceniza. Ahora, las circunstancias del rey David en ese momento no eran las más adecuadas. Era una situación muy complicada porque su propio hijo, Absalón, quería quitarle el trono. Ahora, Absalón era el tercer hijo del rey David. Este muchacho era un muchacho tal vez rebeldón, un muchacho impulsivo, que inclusive él se levantó y fue y mató a su hermano Amnón. Ahora, Amnón es cierto que fue y se aprovechó o violó a su hermana Tamara, y Absalón tomó en sus manos la venganza, y no solamente se conformó con tomar la venganza y matar a su hermano, sino que él también comenzó a pensar de que su padre no era el mejor rey. Por eso es de que él fue y comenzó a hacer todo un complot en contra de su padre para él quedarse como rey. Ahora, Absalón representa aquel familiar o aquella persona que de una u otra manera nos decepciona o causa cierto dolor a la familia. La batalla del rey David que pudo enfrentar en ese momento no era una batalla común y corriente, era una batalla bastante complicada en su vida, porque tenía que enfrentarse a su propio hijo. Era una situación muy dolorosa para él. Ahora, David pudo haberse enfrentado con el gigante Goliat, se enfrentó frente a la situación de persecución con el rey Saúl, que era su suegro. Se enfrentó en batallas con los ejércitos filisteos y con muchos enemigos que estaban alrededor de él. Pero él nunca planeó el poder pelear, entrar a batalla con su propio hijo. Y su hijo era el hijo que se levantó para traicionarlo. No solo era una batalla más, sino que yo creo que era una crisis, tanto personal como familiar. Ahora, pero la estrategia del rey David en ese entonces, que lo habla en el verso 30, él tomó una postura totalmente diferente. Y en el versículo 30 dice, David por su parte subió al monte Los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. Se dice de que él subió al monte Los Olivos. El monte Los Olivos era un lugar que en la parte alta había mucha abundancia de estos pequeños árboles, porque los árboles de los olivos no son muy altos, son regulares. Entonces, este lugar estaba lleno de todos estos árboles, y el árbol de los olivos simbolizaba tres cosas: fortaleza, abrigo y bendición. Ahora, para Jesús,
este lugar, el Monte de los Olivos, era su lugar preferido. Él enseñaba a sus discípulos, pasaba mucho tiempo con sus discípulos en este lugar, y no solamente pasaba tiempo, sino que les iba revelando las cosas que iban a venir. Aunque los discípulos no entendían en su totalidad, pero Jesús les iba revelando la palabra. En este mismo lugar también él oraba, y era un lugar obviamente donde él podía tener una comunión con su Padre. Era un sitio también de fortalecimiento en oración. Por eso es de que implica que era una renovación para ir a la cruz, porque era un momento nada fácil para Jesús, el entregar su vida por la humanidad. Pero también es interesante que el rey David subió a este monte de los Olivos y él hizo 4 cosas. Primero es de que él lloró. Indica que el dolor de su corazón era por la traición de su hijo y las consecuencias, obviamente, la batalla que tenía que enfrentar. Número 2, subió a este lugar con su cabeza cubierta. Otro es con los pies descalzos, que significaba como los agarraban los prisioneros y los subían, los llevaban, eran prisioneros de guerra, totalmente descalzos. Y cuarto, todos iban llorando mientras subían. A veces a nosotros nos toca vivir momentos muy complicados. A veces el subir de un nivel a otro nivel no es fácil. La vida hasta cierto punto tampoco no es fácil. La vida tiene infinidad de dificultades y situaciones complicadas. Inclusive en este tiempo que estamos viviendo en pandemia, ¿cuál es la actitud que nosotros vamos tomando frente a todo esto? Porque nosotros podemos tener 2 actitudes. El quejarnos de la situación o simplemente el sacarle provecho a la situación. Y lo mejor es el sacarle provecho, porque pongámonos a pensar. Yo entiendo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a salir, a hacer nuestras cosas, a tener contacto con la gente, a relacionarnos. Es parte de nuestra vida. Y nosotros como latinos nos gusta mucho la relación. Pero el que te quiten y te metan a una cuarentena donde solamente estás con tu familia, con tu esposa y no sales de tu casa, es un poco estresante. Y yo también lo entiendo, porque los primeros días o la primera semana para mí ha sido muy complicado. No ha sido nada fácil. Pero la actitud que uno tiene que tomar es, ¿qué le saco de bueno a toda esta situación? Porque yo puedo sacarle muchas cosas buenas. Primero es de que estoy pasando más tiempo con mi esposa. La otra es de que puedes pasar más tiempo con tus hijos. Y si te das cuenta, hemos puesto muchos pretextos para a veces no pasar mucho con ellos. Hemos puesto primero el trabajo, las responsabilidades, los hijos y la esposa siempre hasta al final. Pero ¿no sería bueno el que nosotros podamos ver de que esta situación complicada realmente no es tan mala, sino que más bien creo que Dios nos está llamando, nos está haciendo reflexionar y nos está diciendo, comienza a valorar lo que tienes alrededor tuyo, que es tu esposa, tus hijos y todo lo que hay? Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Las primeras semanas para mí no fue nada fácil. Estaba dando vueltas, he ayudado a mi esposa, obviamente creo que siempre la ayudo en las cosas de la casa. Estaba lavando la ropa o haciendo cosas, y de pronto cuando estuve viendo parte de las cosas de la casa, me di cuenta que una lamparita no estaba como debería de ser. Y a mi esposa le digo, ¿es de ese color? Creo que sí. Entonces le dije, al día siguiente la voy a limpiar. Me levanté, la limpié y me di cuenta que no era ese color, era un poco más clara. Bueno, le saqué provecho, ¿se dan cuenta? O igual, el pasto creció. El pasto, si tienes jardín en la casa, te vas a dar cuenta que el jardinero ya no va a venir un buen tiempo. Entonces, esa maquinita que te costó casi el divorcio de tu casa, que se llama cortador de pasto, es interesante porque cuando tú vas y lo sacas y de pronto tu esposa escucha ese sonido zzz, y ella saca la cabeza por la ventana y dice, ¿qué es ese sonido? Y tú puedes estar ahí cortando el pasto y le dices, ¿qué tal esta maquinita? Que casi nos cuesta nuestro matrimonio, pero mira, funciona. Y es la primera vez que durante mucho tiempo a tu esposa la dejas 50 segundos con la boca cerrada. Y eso es bastante. Dejar a tu mujer con la boca cerrada unos 50 minutos, ¡qué alivio! ¿Verdad?
Y es ahí, cuando de pronto ella viene y te dice, por algo, bueno, servía por algo. Ahora no sé si servía algo la maquinita o servías algo tú, pero bueno, no importa. Pero lo importante es de que podemos sacarle un buen provecho a la situación en la que nosotros nos encontramos. Hay otra parte en la Biblia donde Dios lo llama Josué. Esto lo habla en Josué capítulo 1. Cuando Josué, obviamente, él toma el liderazgo de todo el pueblo de Israel porque Moisés había muerto, Dios lo llama y le dice, ahora esfuérzate y sé valiente y pasa este Jordán. Ahora, el pasar el Jordán para Josué representaba un obstáculo, porque obviamente era un obstáculo el poder pasar, el ir al otro lugar, porque se implicaba que tenía que enfrentarse a infinidad de situaciones. Pero sin embargo, Josué no se quedó simplemente con el buen deseo o con lo que Dios le dijo, sino que él dijo, ok, Dios, si tú me estás ordenando algo, yo lo voy a hacer. Y mi promesa, o mejor dicho, yo me agarro en la promesa que tú me has dado, que yo tengo que pasar. Y la tierra prometida que nos pertenece a nosotros está en el otro lado. Y la vida es así. Dios a veces suceden infinidad de situaciones. No es de que Dios sea el culpable de todo esto, pero yo creo que a pesar de toda esta situación que estamos viviendo, yo creo que Dios quiere que nosotros aprendamos a sacarle provecho en todo. Y cuando nosotros le vamos sacando provecho, vamos a ir viendo de que después de todo esto hay algo mucho mejor para nuestras vidas. Ahora, Dios es un Dios poderoso, es un Dios que Él ha puesto promesas en tu vida y en la mía. Pero los obstáculos que nosotros podamos encontrar en este tiempo, yo creo que no son obstáculos de detenernos, no son obstáculos para llorar, no son obstáculos para comenzar a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Mira mi situación, ¿cómo voy a pagar mis cosas? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo voy a pagar la universidad? ¿O cómo va a ser ahora esta vida? Porque nos dicen que no solamente es este tiempo, sino que después de esto va a venir poco a poco. Unos dicen que de pronto va a durar un año más, otros dicen que la vacuna sale de acá 1 año y medio, otros dicen 2 años. Y si prestamos nuestra atención a toda esa información, llega un momento en que nosotros nos saturamos, entramos en temor, entramos en pánico, y realmente la pregunta es lo correcto? ¿Tú te estás fortaleciendo en esto? Y realmente Dios no quiere que nosotros estemos viendo los obstáculos, sino Dios quiere que nosotros nos podamos fortalecer en las promesas y en lo que Dios quiere que hagas. Por eso es de que cuando Dios le dice a Josué, pasa este Jordán, yo creo que Dios te está diciendo lo mismo. Ahora, una vez que pase todo esto, tú tienes que pasar esta situación, porque cuando tú pasas, hay algo mejor para ti y para mí. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, cuando Jesús estuvo en el huerto de los olivos, antes de ser entregado y crucificado, Él lloró. Porque también Él sabía lo que Él tenía que enfrentar. Él tuvo que fortalecerse en el Espíritu Santo y avanzar hacia adelante, porque Él había venido con un propósito. Y el propósito de Jesús era entregar su vida y que nosotros podamos ser redimidos a través de Él. Si Jesús no venía y entregaba su vida, entonces tú y yo seguiríamos siendo esclavos ¿de qué? Del pecado. En el versículo 32 de este mismo libro, dice, cuando David llegó a la cumbre del monte, donde se rendía culto a Dios, se encontró con Usa, el arquita, que en señal de duelo él llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de ceniza. Ahora, acá hay 2 frases que me gustan mucho y quiero que ustedes puedan prestar mucha atención. Si estás ahí con tu Biblia, sería muy bueno que lo puedas revisar. Pero hay 2 frases, o hay dos eventos de lo que el rey David hace. Número 1, o lo que menciona esta porción de la palabra. Número 1 dice de que era un lugar donde se rendía culto a Dios. Y la otra es de que cuando David llegó a la cumbre del monte. Son dos cosas que nosotros tenemos que resaltar y vamos a ir desarrollando. La Biblia nos enseña una y otra vez que nuestra fortaleza, nuestra fuerza no está basada en la relación que nosotros podamos tener con Dios. Y debemos de permanecer más adorando, alabando, teniendo un buen tiempo con el Señor, contemplando su grandeza y contemplando el amor que Él tiene por ti y por mí. Cuando nosotros comenzamos a mirar más los problemas y las crisis, mira,
Los problemas y las crisis no nos ayudan a avanzar. Lo que nos ayuda a avanzar a nosotros es cuando nosotros comenzamos a mirar a Jesús y descansamos en Él. Por eso es importante que nosotros tenemos que descansar en las cosas de lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Por lo general nuestra vida tiene infinidad de cuadritos o podemos ponerle, no sé, como cuadraditos. Y en toda nuestra vida tenemos un cuadradito que es la familia, los hijos, el trabajo, el negocio, las relaciones, y podemos ver cada cosa. Nuestra vida está llena de todos estos eventos. Pero cuando hay dificultades en uno de ellos, nosotros en vez de confiar en Dios, a veces nosotros queremos hacernos cargo de este punto. Por ejemplo, ¿qué sucede de pronto si tú te quedas sin trabajo? Por lo general, lo que nosotros hacemos, nos desesperamos, nos fastidiamos, nos peleamos con todo el mundo, el culpable es la mujer, el culpable son los hijos, pero nunca asumimos una responsabilidad nosotros. Y lo que hacemos es, nos preocupamos tanto, donde llegamos a un momento en que a Dios le decimos, Dios, hazte a un lado porque este tema yo lo voy a solucionar. Y cuando tú quieres solucionar un tema por ti mismo, Dios es tan amoroso y a veces tan respetuoso que Él te dice, ok, si tú quieres hacerte cargo de ese tema, ya sea de tu trabajo, de tus finanzas, está muy bien. Yo no me voy a hacer cargo de eso. Yo me voy a hacer cargo de lo que tú me has entregado a mí. Y Dios comienza a tomar el control de las cosas que nosotros le entregamos a Él. Y por lo general, cuando nosotros queremos tomar el control de nuestras finanzas o del trabajo de algo, llega un momento en que a veces nosotros fracasamos. Pero cuando nosotros venimos y le decimos, Dios, necesito el trabajo, necesito pagar mis cosas, no sé cómo hacerlo, y tú agarras esa preocupación, se la entregas a Jesús, entonces Jesús dice, ok, si tú me lo entregas, entonces yo me hago cargo. Y te digo algo. Cuando tú le entregas algo a Dios, Dios responde para bendecir tu vida. Por eso es de que cuando Jesús le dice a sus apóstoles, pasemos al otro lado, y Él se sube en la parte alta, y dice la Biblia de que Él estaba en la parte alta donde Él estaba durmiendo. Se levanta una tremenda tempestad. Las olas, el agua, todo era contrario. Los discípulos, yo creo que ellos querían tomar el control de esta situación. Ellos tal vez dijeron, nosotros, ahí está Jesús durmiendo, pero no lo despertemos. Yo soy lo suficientemente hombre y valiente para tomar control de esta situación. Y mientras ellos trataban de tomar el control, dice que la situación se volvía cada vez más caótica. Hasta que uno de ellos tal vez se asustó demasiado y fue y lo despertó a Jesús y le dice, Jesús, ¿no tienes cuidado de mí? Yo creo que Jesús se levanta y dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Mira, ¿cómo está esta situación? Es una crisis. Y ahí es cuando Jesús se levanta, le habla a la tormenta, le habla a las olas, le habla al clima, le habla todo y todo entra en bonanza. ¿Y sabes por qué las cosas suceden? Porque cuando tú depositas tu confianza en Él, entonces Dios es el que hace milagros en tu vida y en la mía. Por eso es de que el descansar en Jesús es el éxito de tu vida y de la mía. Por eso la Biblia dice, mi paz te doy, mi paz os dejo. Y eso es parte. Por eso, en esta situación que estamos nosotros viviendo, en este tiempo, lo mejor es descansar en el Señor. Por eso es de que cuando en este versículo dice, donde rendían culto a Dios, yo creo que en esta situación nosotros tenemos que rendirle culto a nuestro Padre Celestial y decirle, papá, esta situación parece que no va a cambiar, o es una situación muy complicada, pero voy a descansar en ti. Quiero levantar oración, quiero gozarme en tu presencia, quiero gozarme en todas las promesas que tú has dado, quiero levantar algo nuevo, en vez de estar escuchando las noticias que solo son malas, que ya me cansé de todo esto, y comenzamos a escuchar las buenas noticias que Jesucristo tiene para ti y para mí. En este mismo versículo del capítulo de segunda de Samuel, en este mismo versículo está hablando de un hombre, está hablando de este hombre que se llama Usa. El nombre Usa significa que se apresura. Ahora, Usa era un siervo incondicional del rey David que se identificó con la situación del rey,
que se apresuró a buscarle para manifestarle su apoyo. Y no solamente hizo este hombre, sino que este hombre después fue un instrumento de victoria en una de las tantas batallas que tenía el rey David. Y Dios lo usó a este hombre. En otra parte de la palabra me llama mucho la atención la cumbre, o Dios llegó a la cumbre. Ahora, cuando hablamos de llegar a la cumbre, es llegar a la cima, es llegar a la parte más alta de este lugar. Y en la parte más alta se construían las fortalezas y era también un lugar de protección. Ahora, la adoración es una cobertura, es una protección. Dios se levanta a tu favor. La Biblia habla de que el rey David en el Salmo 23 dice que él le cantaba a Dios, le adoraba, le decía, oh, aún muchos, aunque mis enemigos se levanten contra mí, tú estás conmigo. Tú eres mi escudo, tú estás alrededor de mí. Y el rey David cantaba, estaba sacando alabanzas. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. En este tiempo difícil, lo que Dios está pidiendo es de que nosotros nos levantemos cada día para adorarlo, para darle gracias, darle alabanzas y decir, papá, en ti confío. Porque solamente en Él nosotros podemos tener descanso. La protección está en Jesús. La protección está en Él. La protección no está en lo que nuestro gobierno va a decir. La protección no está en las medidas que está tomando nuestro gobierno, las cuales tenemos que acatarlas, sí. Pero tu protección y mi protección es cuando nosotros comenzamos a mirar a Jesús, cuando comenzamos a buscarlo día a día y confiamos en Él, que a pesar de todo esto, porque esto, según las noticias, tiene que seguir avanzando y van a ver, los números de contagiados van a crecer. Está bien, todo esto va a pasar, sí, pero nuestra confianza está en Él. Él es, en Él yo puedo tener victoria y en Él yo puedo tener protección. En el versículo 31 de 2 Samuel capítulo 15, dice, en eso le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró, Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Las crisis hasta cierto punto nos tienen que empujar a fortalecernos y tener una mejor relación con Dios. ¿Saben lo que significa la palabra, o el nombre Ahitofel? Significa hermano de hablar necio, locura, ruina, necedad. Ahora, Ahitofel había sido un consejero del rey David y ahora es el consejero de Absalón. Y David, al escuchar todo esto, él en vez de reprochar, en vez de ponerse a llorar, en vez de decir, ¿pero por qué? Busquémoslos a él y pidámosles cuentas. No, lo que él hace es simplemente se acerca a Dios y él comienza a orar y comienza a tener una mejor relación con nuestro Padre Celestial. Ahora, las dificultades nos deben de conducir a la victoria. David fue empujado por los problemas que él tenía, fue empujado a ese monte. Dios sabía muy bien las cosas que él tenía que enfrentar, como también Dios sabe cuáles son las cosas que nosotros vamos a tener que pasar. Pero no te olvides, Dios nos ha dado una medida de fe a ti y a mí. Esa medida de fe está puesta en ti. Esta pandemia no es de que tú no puedes venir y decir, oh, ahora no tengo fe para esta pandemia. No, Dios nos ha puesto una medida de fe a todos nosotros para que podamos enfrentar estas circunstancias, estos problemas, estas crisis. Así es que tú no puedes venir y decirme, no tengo fe. Tú tienes fe. La fe está puesta ahí. Lo único que tú tienes que hacer es levantarte y comenzar a sacar lo que Dios ya puso en ti. Porque, ojo, cuando Dios nos manda a esta tierra, no nos manda desamparados, no nos manda sin armas. Dios te capacitó y Dios te ha puesto una buena medida de fe para que tú puedas confiar en Él. Y cuando tú confías en Él, entonces las situaciones comienzan a cambiar. Inclusive, veamos cuando Jesús, Él tenía que enfrentar la muerte. Él sabía muy bien cuál era su propósito acá en la tierra. Ahora, para Jesús no fue nada fácil. Ojo, Él vino acá como un hombre. Y como hombre tenía también necesidades. Él tenía que dormir,
él tenía que alimentarse, él tenía que ir al baño, él tenía que hacer cosas comunes y corrientes como las hacemos tú y yo. Pero él sabía cuál era su propósito. Así es de que Jesús, cuando él estuvo ahí en el Monte de los Olivos orando, obviamente él estaba pasando momentos muy complicados porque se venía la muerte. Por eso es que inclusive Jesús le dice en Lucas capítulo 22, versículo 42, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que después de todo esto Jesús se fortaleció y enfrentó la muerte. Y luego de eso, la Biblia dice de que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo exaltó hasta lo sumo. Ante las dificultades, Dios nos fortalece. Ante las adversidades, nosotros podemos confiar en el Señor. Ahora, y es interesante también que en este Monte de los Olivos, tanto el Señor Jesús como David, los dos enfrentaron dificultades. Ambos tuvieron lágrimas, pero también ambos alcanzaron la victoria. Al final de toda esta historia, nosotros podemos ver de que Absalón muere y Ahitofel se suicida y David vuelve otra vez a reinar. Ahora, Dios le dio la victoria a David sobre todos sus enemigos, inclusive con su hijo Absalón. Ahora, Dios nos recuerda hoy la manera como nosotros debemos de enfrentar los problemas. Y la manera de cómo enfrentar no es correr, sino es buscar a Dios. El comenzar a tener una relación, el comenzar a orar con Dios. A veces nosotros pensamos que orar es venir y repetir cosas. Y te digo una cosa, la oración no es repetir, la oración es hablar. Pero hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer cuando es la oración. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos abrir nuestro corazón y decirle: papá, me siento de esta manera. Y tú vienes y hablas con Él, pero también tú vienes con la palabra, que son las promesas. Y tú puedes decirle: papá, tengo esto, pero tu palabra dice tal cosa. Y Dios, ahí es cuando Dios comienza a revelarte cosas, no a través de la oración, sino a través de su palabra. Por eso es de que muchos de nosotros a veces queremos tener una relación con Dios y nos acercamos a Dios, pero solo oramos, o hablamos, pero no estamos hablando también su palabra. Es como cuando tú y yo nos subimos a un bote y queremos avanzar, porque tú y yo tenemos un bote en la vida. Es un bote donde Dios te dice: súbete a ese bote y avanza. Pero muchas veces nosotros nos subimos a ese bote solamente con un remo, que solamente es oración. Y quiero orar, y lo único que haces no avanzas, solo te das vueltas y vueltas y vueltas. Pero ¿qué sucede si yo me subo a este bote con el otro remo? Y lo único que hago es, hablo la palabra, lo único que hago es darme vueltas ahora al otro lado. Lo que Dios quiere, cuando Él quiere tener una relación contigo, Él dice: ¿cuánto sabes de mí? Pídeme las cosas, hazme recordar, tráeme a memoria lo que yo he hecho contigo. Y eso es cuando yo puedo venir delante de Dios y decirle: papá, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas con mis hijos, no sé cómo salir adelante, no sé cómo enfrentar esta situación. Pero tu palabra dice de que tú eres mi proveedor, tu palabra dice que tú eres mi sanador, tu palabra dice que el castigo de mi paz fue sobre Jesucristo y yo tomo la decisión de estar en paz. Eso es la oración. La oración es cuando nosotros podemos acercarnos a Dios, y en este tiempo es cuando nosotros tenemos que acercarnos cada vez más y cada vez más a Dios. Por eso es importante: conócelo, escucha, lee su palabra, ora. No solamente repitas, que a veces nos han enseñado, repite, hay que hacer un montón de repeticiones. Y ojo, Dios no quiere repeticiones, Dios quiere tu corazón. Por eso es de que la palabra también dice de que nosotros tenemos que ser como las águilas. Las águilas son unas aves que cuando ve la tormenta, ellos se levantan, se van por encima de la tormenta. Lo que estamos pasando es una tormenta. Lo que estamos viviendo es una tormenta mundial, porque no es un tema solamente de Perú, es un tema mundial. Entonces, pero lo que Dios está diciendo es: hey, este problema es una crisis mundial, es una tremenda tormenta, pero lo que yo quiero es de que tú te eleves espiritualmente. Cuando tú te elevas espiritualmente, los problemas están, la situación está, la crisis está, pero cuando nosotros nos elevamos espiritualmente, entonces Dios dice: descansas en mí y yo tomo el control.
Pueden pasar infinidad de cosas, mas a ti no llegará. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Pero tú y yo somos como las águilas. Pero la diferencia es de que la águila tiene que subirse por encima. Y una verdadera águila, estoy hablando en el término de un creyente, de un cristiano, no es cuando se queda y se queja y se pone a criticar todo, sino es cuando una persona se agarra la palabra y me puedo elevar espiritualmente a otro nivel, al lugar donde está Jesucristo. ¿Jesús dónde está? Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Tu oración, ¿de dónde debe salir? No de la tierra, que a veces nosotros hacemos nuestras oraciones acá en la tierra, pero Dios no te está diciendo que hagas tu oración acá en la tierra, Dios te está diciendo que tú hagas del lugar donde tú estás. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos sentados juntamente con Cristo. Entonces mi oración debe salir de ahí, no de acá de la tierra, sino del lugar donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios Padre. Yo también estoy ahí sentado juntamente con Él. Y mi oración sale de ahí, y ahí es cuando mi oración sale de ese lugar, mi vida cambia. Es cierto, yo vivo en la tierra, pero mi oración es espiritual de ese lugar. Y cuando yo le hablo, entonces mi situación cambia. Esa es la parte de orar. Esa es la parte del poder confiar en el Señor. Ponte en el lugar correcto. No estés tratando de hacer las cosas acá en la tierra. Tú eres una persona espiritual. Dios, cuando nos trajo acá a la tierra, Dios nos ha traído espiritualmente. Somos nosotros espíritu, alma y cuerpo. Pero más que alma y más que cuerpo, somos personas espirituales. Por eso es de que lo que Dios quiere de ti y de mí es que tú le puedas entregar tu vida a Jesús. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, Jesús comienza a tomar el control de nuestra vida. Y cuando tú le entregas su vida, entonces tú te rindes a Él. Y le dices, Señor, me rindo a ti. Y ahí es cuando Dios comienza a hacer milagros en tu vida y en la mía. Es maravilloso el poder saber cuáles son las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar y yo quiero hacer una oración en este día. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, es un buen tiempo. Para que donde tú estés, tú puedas decirle, Señor, te entrego mi vida. Y quiero que hagas esta oración ahí donde tú estás. Quiero que cierres tus ojos y repites esto conmigo con voz audible. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que he fallado, he cometido muchos errores. Te pido perdón, Señor. Necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, nos gustaría que tú te puedas contactar con nosotros. Te vamos a estar dejando un número para que tú te puedas comunicar con nosotros. Si necesitas algo, algunas preguntas, algunas inquietudes, estamos listos para poder responder cualquier cosa, cualquier pregunta que puedas tener. Y no solamente eso, también te estamos dejando este número, porque si tú quieres una oración o quieres una petición, algo especial, nos gustaría que te puedas comunicar a través del correo que te vamos a estar dejando. Tenemos un correo de la iglesia y también puedes comunicarte a través del celular que te estamos dejando. Es un buen tiempo también para seguir confiando en el Señor, es un buen tiempo para seguir diezmando, ofrendando. Quiero agradecer a todas las personas que son muy fieles al Señor, que lo están haciendo. Realmente estamos muy agradecidos a Dios. Dios es un Dios que Él no nos va a desamparar. Y gracias también por la gente que está siempre diezmando, ofrendando y pensando también en que la iglesia tiene que continuar. La palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando nosotros aprendemos a dar, Dios es un Dios que está listo para bendecir tu vida. Pero te vuelvo a decir, tú no diezmas y ofrendas para ser bendecido, sino que tú diezmas y ofrendas porque tú sabes lo que tú eres en Cristo Jesús. Tú y yo ya somos bendecidos. Si yo diezmo, si yo ofrendo, no es sino simplemente es para decir, papá, gracias. Todo lo que yo tengo es porque tú me lo has dado. Toda mi vida, toda esta casa, toda mi familia, tú me la has entregado. Y como tú me lo has entregado, yo soy agradecido contigo. Y de todo lo que tengo, yo te lo doy. Eso viene a ser el diezmo. Y cuando nosotros cumplimos, simplemente creemos lo que Jesús, lo que Dios hizo por nosotros,
Al ser agradecidos, viene a ser la siembra y la cosecha. La palabra de Dios también dice de que Dios da pan al que come y da semilla al que siembra. Ahora, Dios siempre te va a estar dando cosas para que tú puedas sembrar. Pero a veces nosotros no separamos la siembra, sino creemos de que todo lo que Dios nos da es pan. Y cuando tú te comes todo, hasta tu pan inclusive, no estás siendo tú muy sabio. Si Dios te da pan, es para que comas, pero si Dios te da semilla, es para que siembres. Y cuando Dios te da semilla, entonces nosotros tenemos que sembrar. Porque cuando tú siembras, después de un tiempo viene la cosecha, y la cosecha no es lo mismo que tú das, sino que viene multiplicado. Por eso es de que Dios te da pan y te da semilla. Pan para que comas y semilla para que siembres. Y este es un buen tiempo para que tú puedas levantarte y puedas decir, yo quiero diezmar, yo quiero ofrendar, quiero dar en el reino de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por estar escuchándonos. Esta situación va a tener que pasar muy pronto. Y si no, nos vamos a seguir viendo porque la palabra tiene que seguir siendo predicada. Y gracias también. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Y también les vamos a estar dejando ahí para que tú puedas estar haciendo la confesión de la semana. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Gracias.